APCS, que tiene dos características. La característica de las evacuaciones líquidas parecida al agua de arroz, y el segundo punto, el olor fétido parecido a pescado podrido, y ese olor cuando se dispersa todo el mundo va a saber a qué se refiere. Sí, José Luis, entonces en esta semana se comentó de un brote diarreico en la provincia de Dajabón. Entonces, hay especulaciones de que puede ser cólera. ¿Qué tú...? Mira, esta mañana estaba escuchando a una prestigiosa periodista de este país y tenía el título en su canal de YouTube, Diarrea de Palabra, porque esa alerta la da una diputada de esta provincia que hay cólera. De la provincia de Dajabón, no de esta. Sí, de la provincia de Dajabón, y decía que esta diputada, cuando tiene incontinencia de micrófono, entonces cuando lo hace la alusión a la diarrea dentro del micrófono, porque va a emanar muchísimas palabras. No podemos decir que estamos frente a un brote de cólera sin tener muestra procesada, resultados confirmados, porque para confirmar cólera tiene que ser a través del laboratorio, que me confirma que ya las direcciones provinciales tienen el insumo para poder tomar muestras en virtud de los casos sospechosos. Si me hubiese dicho casos sospechosos de cólera es una cosa. Ahora, la diarrea per se la producen muchísimas entidades, tanto como patología, como intoxicación alimentaria, intoxicación de otro tipo de sustancias, tanto químicas como biológicas, podemos decir, y en las comunidades... Hasta los antibióticos. Hasta los medicamentos, exacto. Sí, medicamentos. Podía producir diarrea. ¿Y qué es lo que queremos llamar la atención? Que la diarrea no se paran. Hay medicamentos que te paran la diarrea porque no sabemos la causa. Lo correcto es la hidratación y luego hacer un coprológico para determinar qué me está causando dicho proceso. Sin embargo, en Dajabón todavía las autoridades no han confirmado ningún caso y no hay más instituciones preocupadas que las mismas autoridades, porque ¿qué va a evitar dar a conocer una información de esta índole? No ganan nada, al contrario, ganan mucho cuando dicen tenemos esto, porque van a evitar que la gente se enferme y posteriormente se muere. Ningún gobierno quiere que la gente muera, porque nadie se va a recordar quién era el ministro de Salud Pública o el director del Servicio Nacional de Salud cuando pasan estas acciones. Todo el mundo va a recordar quién era el presidente. Y en cuanto a lo que es el protocolo que está implementando Salud Pública. Salud Pública está trabajando ya directamente con los epidemiólogos de los centros de salud, con los directores de hospitales, van a trabajar la semana ya siguiente con el personal de primer nivel de atención de las unidades de atención primaria para determinar qué hacer ante la ocurrencia de casos de cólera. En el caso de los hospitales ya están identificadas todas las salas o todas las áreas de los hospitales, y clínicas privadas tienen que también notificar, porque las personas que sean sospechosas y posteriormente confirmadas de cólera no se pueden trasladar de un centro a otro. Repito, o repetimos, si usted es sospechoso de cólera, se le toma la muestra y da positivo, usted no puede ser trasladado a un hospital de mayor complejidad. Será atendido en el centro donde usted fue por primera vez a ese centro y va a estar ingresado ahí. ¿Y qué va a hacer la unidad de atención primaria? Entonces, a tomar un cordón de seguridad sanitaria alrededor donde usted vive o en el sector donde está, para determinar, junto con el epidemiólogo provincial, cuál fue el agente causante de contaminación de esta área. Recordamos que en el 2010-11 en Cabral fue la Represita, quien va camino de Cabral a Polo. En ese lugar fue el hecho de contaminación y tuvo que ser militarizada. Eso es lo que... Tú hablaste de las unidades de atención primaria. Fundamentales. La unidad de atención primaria trabajan 8 horas. Sí, pero en esas 8 horas, si tú no tienes una emergencia, ese es tu horario normal. Cuando hay un proceso de esta magnitud, las 8 horas son pequeñas y se da el proceso más largo porque también está intervenido por las autoridades. Y de hecho, un día, 2 días que usted dure trabajando más de sus 8 horas es un sacrificio que usted está haciendo y su familia, pero a la vez también es una vocación.
es una vocación que tenemos que partir de lo que corresponde como compromiso, como médico, como enfermera, que tenemos en nuestro Porque tú sabes centro de salud. Que vamos a la pausa y Bueno, pueden participar también haciendo su llamado comentario, llamando al 809-524-4907 por Palma 90.7 FM. José Luis, antes de la pausa, te preguntaba si una unidad de atención primaria, vamos a poner la urbana, trabajan 8 horas, puede ser que hagan un sacrificio y trabajen 3 o 4 horas más, pero en las partes rurales siempre hay médico pasante. El médico pasante siempre tiene un poco de miedo, o no un poco, no miedo, temerario, aunque le llegue un paciente con una deshidratación moderada, náusea, vómito, cólico abdominal, puede aparecer hasta fiebre. Entonces, y tú hablas de manejarlo ahí, no traslados. El protocolo de salud pública establece que hay que manejarlo en el centro donde fue captado el paciente sospechoso de cólera, para primero, con la característica que llegue o el cuadro clínico que llegue, determinar bajo los planes de hidratación que hay, el plan A, el plan B y el plan C. En los casos que necesiten el ingreso como tal, se va a atender ahí, y ya si amerita otra característica para los ingresos, sería llevado, claro, a un hospital. Lo que quiero decir es que de la unidad de atención primaria se puede atender los pacientes que caigan en la clasificación de deshidratación, para establecer un plan de hidratación que Salud Pública tiene su protocolo. Primero, hidratación oral a través de la sala de rehidratación oral que van a tolerar, y se le va a dar un plan de toma, vamos a decir, de cuántas tazas o vasos a raíz de 2-4 horas. Luego un plan B que va a estar determinado también por la cantidad de deshidratación que tenga, o el cuadro de deshidratación, para determinar también un plan a seguir. Esos son el protocolo. No lo dice José Luis. Para que no digan José Luis dijo, no, el protocolo de salud pública. Claro, está el protocolo del 2010 y está en este momento, nos dice la Dirección Provincial de Salud, en un proceso de revisión y actualización, porque los protocolos se tienen que revisar cada 5 o cada 10 años, tengo entendido, y ya ese tiene alrededor de 12 años. ¿Cómo? Sí, porque estábamos fuera de cólera. El último caso de cólera fue en el 2019 en este país, en Haití. De ahí para acá no teníamos nada. Entonces, parece que la campaña electoral y todos los procesos del COVID obviaron la revisión y actualización de los protocolos, que es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública en el Viceministerio de la Calidad. Son los que son los responsables de revisar todos los protocolos que hay, las guías que hay en el país para la actuación de la salud en nuestro querido República Dominicana. José Luis, tú como epidemiólogo, ¿qué tú recomiendas que deben hacer los pacientes o la población ante un evento con esta característica de cólera, ¿verdad?, que tú acabas de describir? En diarrea, casi en agua de arroz, ¿verdad?, blanquecina. Sí. Y con olor a pescado. Podrido. Y nosotros los bananeros sabemos lo que es un pescado podrido. Así es. O un tiburón podrido. Bueno, ese es más grande todavía. Entonces, que se lo comieron y lo erutaron. Tú como epidemiólogo, ¿qué tú recomiendas que deben hacer desde la casa? Y desde la comunidad. Mira, yo tengo una preocupación primero con las autoridades competentes, dígase el Ministerio de Salud Pública y todo lo que emana de allá. Y voy a incluir INAPA como responsable de las aguas, que es un grupo de WhatsApp. Juega un papel importante. INAPA. Demasiado, por eso lo tengo que incluir. No solamente con el cólera. No, con todo. Sí, con todo. Entonces, con todo lo que son las enfermedades del sucio, como tú dices. Las enfermedades epidemiológicas son un sinónimo de enfermedades del sucio. Sí. Pero tengo una preocupación porque encuentro que hay poca información disponible. Hay muy baja publicidad en términos del llamado y de la educación hacia la población con lo que es el cólera. Raras excepciones en la radio podemos escuchar anuncios. No veo afiche, no veo brochure,
no veo cruzacalle, ni siquiera paredes pintadas para decir. En términos de educar, no veo a nadie dando charlas. Un personal de promotores. De promoción. De promotores en la población. En la población por entidades. Por ejemplo, ¿quiénes deben de capacitar inmediatamente y no lo han hecho con la Defensa Civil, Cruz Roja, la policía, el ejército, que son organismos de socorro, organismos de seguridad, pero organismos de primera línea también desconocen la información? ¿Qué van a hacer ante casos de cólera? Y en especial la policía, porque tenemos una cárcel en hacinamiento que podría detectarse en cualquier momento, estallar un brote de cólera en ese espacio. Las escuelas, no hay una relación, y nosotros hemos dicho aquí que en el Ministerio de Educación debe de funcionar una dirección de salud que incluya epidemiólogos, enfermeras, yo digo hasta bioanalistas, y con un laboratorio específico de referencia para poder hacer, no de referencia privada, sino de pública, para hacer tomar muestras, no solamente de las aguas que tenemos disponibles en las escuelas, sino también de los alimentos que se le ofrecen a los niños. Y por eso hay muchos niños que están dejando de comer fruto de la educación que le están dando los padres, que no lo coman por la inseguridad de salud que tenemos en nuestro país. Entonces, hay una baja promoción de cuidado desde las autoridades. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los comunitarios? Bueno, empezar primero a buscar información de cualquier lado, porque tenemos los aparaticos, los celulares, que no solamente para chatear, ver pornografía, sino más bien buscar información adecuada a lo que está aconteciendo. Y lo digo así porque el 83% de la utilización de las redes, de utilización de aparaticos, el 83% de los dominicanos conecta con pornografía, sea directamente o indirectamente. Probado ya en un análisis. Entonces, ese aparatico me dice información, qué buscar, qué tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es ante un caso de cólera, por ejemplo. Primero, acudir al médico. Y si mi vecino fue, vamos a decir, sospechoso de cólera, en mi casa, en mi entorno, comprar lo más barato que hay en el mercado. ¿Sabes lo que es más barato en el mercado? El cloro. Cloro. Un galón de cloro no cuesta 100 pesos. No, te cuesta 100 pesos. Yo he visto hasta de 64 pesos. Un galón de cloro, tú duras... Cloro. Si usted es vecino de una persona que está sospechosa de cloro, usted va a coger una toalla, le va a echar ese cloro en la puerta de la casa. Y cada vez que usted vaya a entrar, se va a empapar los zapatos de cloro para no llevar la batería hacia la casa. Lavarse la mano constantemente con jabón, mínimo 30 segundos, estrujándose con la espuma del jabón para desinfectarse la mano. Y enseñar una sola vez, 2 veces. Usted hace la primera y después hace una segunda. Enseñar a los niños a lavarse las manos constantemente, si va al baño, si va a comer, inclusive si está en el entorno, enseñarle, ven, lávate la mano. Y usted se lava la mano a los de sus hijos. Los hijos aprendemos lo que los padres hacen. Y solamente hay que escuchar los maestros de los niños de 3, 4 y 5 años, para que usted sepa que todo lo que usted hace, ellos se lo dicen a los maestros. Todo lo que usted dice y hace. Hay maestros que dicen, al papá de esa niña le ahorca a la mamá o le da golpe a la mamá, la maltrata, y los maestros lo saben. Sí. Entonces, es lavarse las manos. Los alimentos, cuando vayamos a comprarlos, hay que higienizarlos. Dejarlo en una poncherita con agua con cloro, lo que son los vegetales, las frutas. Inclusive las latas, cuando se compran, también hay que hacer ese proceso. Todo lo que se compra en el mercado. Y por Dios, las autoridades... Es importante, José Luis, cuando tú mencionaste la lata y también los sí, jugos, porque la lata a veces metemos el cuchillo rápido para abrirlo. Sí, usted primero, antes de abrirla, pasa un poquitito de agua clorificada, ¿verdad? Sí. Lo lava la tapa donde va a abrir. Y ahí usted lo seca y luego entonces abre. Lo que tenemos tinaco. Porque ahí puede ir leptospirosis. Sí, por eso lo decimos también. Lo que tenemos tinaco, hay unas bolas que venden de cloro. Pártala en 2 y écheselo a un tinaco de eso. El agua tiene que estar lo mismo clorificada porque independientemente, esporádicamente está lloviendo hacia las montañas. Tinaco y cisterna también. Sí, dije tinaco y cisterna, que le echen el cloro. No importa que el agua salga de su llave o de su pluma, como decimos los varoneros,
del grifo, que salga un poquito fuerte al cloro. Preferimos eso a tener dentro de la casa un agente causante de cólera. Entonces, lavado de las manos, los alimentos. No solamente de cólera, también de yardia, de parasitosis. Que es una entidad de notificación obligatoria a través del formulario del EPI-1, que se notifica toda la semana a través de los centros de salud. Y esa, de manera individual, lavado la mano, las escuelas ninguna escuela no puede tener agua en estos momentos. No puede dejarse sin agua. Los directores de escuela tienen que estar permanentemente en comunicación con INAPA por si el agua es poca, que le completen con los camiones de INAPA o del ayuntamiento o de los ayuntamientos. Yo creo que es importante que las escuelas enseñen, eduquen, y por eso voy a la dirección otra vez escolar de las escuelas, porque deben de sacar a los niños en grupo para que se laven la mano. Y los niños, hasta por competencia, cuando usted le enseña algo, yo lo hago mejor que tú. Competencia sana. Mira, hablando de eso, tú sabes que a ellos les sirven la comida en un salón. Entonces, a ir a comer al salón, la merienda o la comida, enséñalo primero cuando entren a lavarse la mano. Porque la escuela es un cardumen de contaminación, porque están todos muy unidos, abrazados permanentemente, niños con niñas jugando, porque esa es la etapa de los niños en ese momento, abrazarse todos. Los niños no tienen discriminación, la discriminación solo implementamos los adultos. Ahí no hay color, ahí no hay raza. Ismael, ¿no tiene una llamada? Sí. Saludos. Buenos días, Médicos en la Radio. ¿Con quién hablamos? Buenos días, con Jesús, desde San Juan de la Maguana. Wow. Estoy escuchando el programa de ustedes allá en Parma FM. Y la verdad que es interesante, Médicos en la Radio, un programa que orienta sobre todo a la población a nivel del sur. Y yo escuché unas orientaciones del epidemiólogo y a mí se me ha ocurrido una idea importantísima que entiendo que debo darle a la población, que es lo que tiene que ver cuando se habla. Lo primero es que la educación es base fundamental para todas las cosas. Es decir, una persona que tiene información sobre todos los tipos de enfermedades y que conoce las reglas de higiene, verdaderamente es difícil que se enferme. Entonces yo pienso que desde las escuelas, el Ministerio de Educación debe impartir una materia de epidemiología para que desde ahí el niño o el adolescente, sobre todo en este país, que es un país tropical de virus y principalmente esas enfermedades bacterianas, puedan conocerlo. Y en las medidas en que se conocen esas enfermedades tropicales, como es el dengue, como es la malaria y todo eso, entonces a partir de ahí que se conozca necesariamente, que la población esté bien informada, porque aquí se forman como campañas simplemente de momento temporales y no permanentes. Entonces este es un país tropical que permanentemente debe irse recordando a la población porque es difícil cambiar hábitos de costumbre. Pasen buen día. Muchas gracias. Excelente por su comentario. Yo nada más cambiaría, Ismael, dame el último minuto, en vez de la asignatura como establece el oyente y de epidemiología, yo diría de promoción y prevención en las escuelas, que sea una asignatura igual que de tránsito o de tránsito. Sí, son dos entidades que hay que trabajar para poder cambiar a nosotros los adultos con los niños: la promoción y prevención de salud y el manejo de las vías de tránsito en este país que se llevan tanta gente. Esa parte de tránsito sería buena ya para nivel de secundaria. Sí, yo digo en las escuelas, no importa qué nivel la tengamos, pero creo que son dos. Y como el oyente así me lo vinculó a mí en epidemiología, yo lo digo en promoción y prevención. Y como decíamos al principio, dando la triste noticia del fallecimiento de Pedro, otra vez, que fue posterior a un accidente de tránsito, es conocimiento de las vías terrestres de nuestro país, que son lamentablemente quien se lleva un gran número de dominicanos y dominicanas. Nada, despedimos este programa por el día de hoy. Así que pasen un bonito fin de semana.
Pórtense bien y se me cuidan. Con Dios. A cuidarse de manera personal y colectivo. Bendiciones para todos.